Segundo bloque de Unidiversidad Noticias, primera edición. Seguimos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Está Sergio Astorga con nosotros, analista internacional. Vamos a seguir hablando de Venezuela. ¿Cómo te va, Sergio? Bienvenido. Buen día, Lucas. Buen día a la audiencia. Bueno, se votó finalmente la Asamblea Constituyente el domingo pasado en el marco de una crisis social e institucional muy fuerte. Muchos países han rechazado justamente esta constituyente, tildándola de ilegal justamente. Entre ellos, el mismo presidente de la República Argentina, Mauricio Macri. Sí, la mayoría de los presidentes con tendencia más neoliberal o conservadora, digamos, han salido. Bueno, ellos ya desde antes de producirse las elecciones el día domingo ya habían manifestado, digamos, acerca de lo ilegítimo que ellos veían que se realizara esta constituyente, cuando en realidad, bueno, es un procedimiento que está estipulado en la Constitución vigente, ¿no es cierto?, y que faculta al presidente para poder convocar a una convención constituyente. Bien, yo te quiero preguntar, Sergio, tu mirada y tu análisis respecto a lo que pasó el domingo en Venezuela desde un punto de vista, si se quiere, más filosófico en el análisis, porque durante los últimos días hemos estado entrevistando a distintos colegas. De hecho, ayer tuvimos la oportunidad de salir en vivo desde Caracas con una periodista de un medio independiente, El Tambor, y planteó una situación difícil, crítica, de privación de la libertad. Dijo textualmente: no hay libertad de expresión en Venezuela, lo que estamos viviendo es una dictadura. Lo que pasó o el voto no representa a la mayoría de los venezolanos. Y por el otro lado, nuestra compañera de tareas, Noelia Delgado, en la radio entrevistó a Buenabad Domínguez, que es filósofo y fue veedor mexicano, veedor de las elecciones del domingo pasado en Venezuela. Y él planteó todo lo contrario, dijo que fueron elecciones históricas, 8 millones de venezolanos que fueron y quisieron votar cuando no son obligación las elecciones en Venezuela. ¿Cuál es tu opinión frente a estas dos miradas distintas? Claro, nosotros hemos también seguido, digamos, toda la coyuntura y no solamente la coyuntura, sino el proceso de la revolución bolivariana desde que llegó Chávez al poder. Y nosotros hemos observado, digamos, diferentes manifestaciones de la oposición que incluso en un momento, en coalición con Estados Unidos, consiguieron un golpe militar, un golpe de Estado breve, que gracias a los chavistas de los barrios que pudieron bajar a las calles de Caracas, pudieron volver a reponer en el poder a Hugo Chávez. Fue un momento muy crítico allá por el 2002, y a partir de ese momento la oposición siempre ha deslegitimado cualquier decisión o incluso cualquier elección. Todas las elecciones que Chávez tuvo, digamos, en los diferentes periodos de gobierno, así como de Maduro, fueron deslegitimadas, digamos, por la oposición. La única que no hubo fraude, la única que no hubo tanta manifestación en contra fue en el 2005, cuando la oposición ganó la mayoría de los componentes de la Asamblea Nacional. Pero, digamos, desde un punto de vista mucho más de la ciencia política, podría yo dar mi aporte. Cuando uno analiza la democracia, digamos, uno por ahí puede tener un solo concepto de qué es la democracia, pero generalmente uno la asocia a la democracia representativa, que es la que la mayoría de los gobiernos liberales, la mayoría de los ciudadanos estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, ejercer el voto y elegir representantes para cubrir determinadas instituciones. Pero en realidad la democracia se manifiesta de otros tipos. Tenemos democracia participativa, por ejemplo, que bueno, hay muchos que también son críticos de estos procesos de democracia participativa, por ejemplo, el presupuesto participativo, cuando un gobierno determina que los ciudadanos puedan decir en qué se gasta determinados recursos, pero bueno, no siempre es lo que el pueblo quiere, sino lo que se puede. Es decir, te dan un determinado presupuesto y vos podés, en función de eso, decidir determinada política. Pero a su vez después hay otra democracia, la democracia directa, y tenemos la democracia constituyente. Y es esa la que ha apostado, digamos, el gobierno de Maduro y los militantes del chavismo a poner en práctica, que es una herramienta que le da la misma Constitución bolivariana, esta democracia constituyente, ir a los orígenes. Digamos, se han elegido constituyentes, más de 500, que son
los que van a determinar de ahora en más, bueno, qué camino seguir en virtud de todos estos acontecimientos, sobre todo de violencia, de crisis institucional y de la justicia sobre todo. Uno de los primeros, ahora veíamos en los títulos lo que decía la fiscal general, la ex fiscal general, porque en realidad, bueno, Ortega. Claro, muy crítica, pero porque en realidad, claro, la Convención Constituyente va a detenerse, uno de los primeros puntos va a ser el tema del funcionamiento de las fiscalías o de los órganos de control que han sido, por lo visto, viciados de politización y que incluso, por ejemplo, se las ha denunciado de excarcelar a muchas personas que estaban prisioneros y que después han cometido muchos ilícitos, incluso muchas muertes. De estas más de 100 que ha tenido el proceso más crítico, digamos, de oposición reciente, pero digamos, es un proceso que se viene dando desde la llegada de Chávez al poder, en virtud de que ya hemos hablado de los diferentes elementos estratégicos, ¿no es cierto?, que hay en este país, no solamente el petróleo, sino un montón de otros elementos. Sí, la guerra de intereses y económicas del mundo hacia Venezuela. Eso que tenés en la mano, justamente que recién estabas mostrando, es la Constitución de Venezuela y es lo que se quiere modificar o cambiar a través de esta Asamblea Constituyente. Sí, efectivamente. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Caracas hace un par de años atrás en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes y recuerdo, bueno, nos regalaron a todos los participantes una constitución. Y uno, claro, cuando uno lo analiza acerca del procedimiento para el llamado a la Convención Constituyente, digamos, está todo de acuerdo a la norma, es decir, no hay nada ilegítimo, ilegal como la oposición está denunciando y tampoco hay elementos para que se pueda haber viciado este procedimiento. Realmente lo que se ve es una estrategia mediática, digamos, internacional y de todos los gobiernos de derecha, neoliberales y bueno, con el apoyo también de los Estados Unidos, de poder minar, digamos, con este proceso bolivariano que ha implicado muchos cambios, porque también se analizan informes, por ejemplo, de las Naciones Unidas de Desarrollo Humano, y Venezuela en todo el proceso de la Revolución Bolivariana ha avanzado mucho en mejoras sociales, en condiciones de vida de la población, a través de las misiones sociales que tienen. Y bueno, y eso es lo que también se va a tratar de constitucionalizar, esas misiones sociales que inauguró Chávez y que incluyen determinadas políticas. Por ejemplo, recuerdo, Chávez fue el primer presidente que creó una universidad pública gratuita. Claro. Antes del gobierno de Chávez, todas las universidades eran aranceladas. Y Hugo Chávez creó la Universidad Bolivariana, gratuita, y también un proceso de municipalización universitaria que es modelo en el mundo, donde las comunidades locales pueden tener acceso a estudios universitarios sin tener que pagar nada, y ha sido un gran avance para muchos jóvenes que en otros tiempos nunca podrían haber accedido a la universidad. Te invito, Sergio, a que veamos la última de las noticias que se da en el marco de esta situación que vive Venezuela, la detención de los referentes opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma. López y Antonio Ledesma vuelven a ser detenidos en Venezuela. La detención fue realizada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, informaron fuentes cercanas a los dirigentes. Ambos se encontraban bajo arresto domiciliario. Se acaban de llevar a Leopoldo de la casa. No sabemos dónde está ni a dónde se lo llevan. Maduro es responsable si algo le pasa, escribió Lilian Tintori, esposa de López, en la red social Twitter. Asimismo, el diputado Richard Blanco, coordinador del partido Alianza Bravo Pueblo, indicó que el SEBIN se había llevado a Antonio Ledesma. Varios representantes de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática difundieron un video que muestra cómo Ledesma es sacado de su residencia. Horas antes, el líder de ABP había rechazado el reto planteado por el presidente Maduro a la oposición para que se presentase a las elecciones regionales previstas para finales de año tras 2 aplazamientos. De un régimen
Esto es lo que pasaba en las últimas horas en el marco de la situación que atraviesa Venezuela con la detención de estos dos referentes opositores del chavismo y del modelo que lleva adelante Maduro hoy a estas horas en Venezuela. Nos metimos en las redes sociales, puntualmente en Twitter, para conocer qué plantean distintos funcionarios respecto a esta situación. Allí estamos viendo el tuit de Alfredo Guevara, él es el vicepresidente de la Asamblea Nacional del Congreso, también opositor, y daba la noticia en su tuit cuando se conoce que fueron detenidos estas personas y la seguidilla de comentarios, bueno, en contra, obviamente, del sistema, porque él es un referente de la oposición. Allí estábamos viendo el tuit a horas tempranas de la mañana. Enrique Capriles, bueno, otro, así fueron secuestrados en la madrugada de sus casas nuestros compañeros Leopoldo López, y lo que hace allí es poner el link del video que fue muy difundido. Mientras tanto, ¿qué decía en el tuit de Nicolás Maduro? El pueblo de Venezuela agradece al Consejo Nacional Electoral por haber garantizado la histórica jornada. Ese fue el último tuit del mandatario nacional. Y Telesur dice, opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma fueron nuevamente encarcelados por haber incumplido con la prisión domiciliaria. Estas dos personas tenían prisión domiciliaria y bueno, fueron encarcelados porque parece, según lo que informa Telesur, hace algunas horas nada más, fueron llevados nuevamente a prisión por haber incumplido. Eso es lo que decía Telesur, el canal venezolano. Un repaso que hicimos por las redes sociales frente a lo que está sucediendo en Venezuela, y claramente hoy las redes sociales también marcan tendencia, ¿no? A través de lo que plantean cada uno de los funcionarios y a través de la lectura que hacen los medios de comunicación en el mundo también, como en este caso Telesur, ¿no? Sí, no, está muy polarizado la situación y bueno, vemos con esto, lo más reciente es esto de volver a la cárcel de estos prisioneros políticos, bueno, que en realidad, bueno, se les concedió la libertad bajo ciertas condiciones, no se cumplieron esas condiciones, porque claro, bueno, a través de las redes sociales, digamos, se llamaba a, por ejemplo, bueno, bloquear el acceso de los ciudadanos a los lugares de votación de la Asamblea Nacional, se llamaba manifestaciones, se llamaba a cortar calles, y bueno, y se generó todo un ambiente de violencia. Digamos, el domingo hubo más de 10 personas fallecidas en diferentes lugares. Estuvimos ahí conversando con profesores de Táchira, de Mérida. Realmente ha sido un escenario electoral muy adverso, uno de los más críticos que ha vivido un sistema político contemporáneo. Y realmente, bueno, las redes sociales se manifiestan a través de videos y de todas las redes sociales, la manifestación de la gente, pero lo que nosotros hemos visto, digamos, el sistema de votación es uno de los más ejemplares que tiene un país. Es muy difícil, digamos, la gente vota con las huellas dactilares, es muy difícil que uno pueda hablar de fraude. Lo que vemos es realmente una victoria del chavismo, de la revolución bolivariana, y que, bueno, que yo creo que en alguna medida la oposición va a tener que sentarse a dialogar con el chavismo, aunque sabemos, bueno, por las mismas redes sociales, que ya incluso dentro de la Asamblea Nacional, que vendría a ser el Parlamento copado por la oposición, ha llamado a generar un gobierno de transición, digamos, desconocer la constituyente y la presidencia de Maduro y generar un gobierno de transición formado, bueno, ellos van a elegir con apoyo de los aliados internacionales. Eso está circulando en las redes. Realmente es muy preocupante, digamos, que la oposición, los mismos venezolanos, llamen a una intervención extranjera cuando ellos tendrían que reconocer, digamos, la situación de la victoria de esta constituyente y haber participado y volcarse al diálogo, ¿no es cierto? De alguna forma hay que resolver, porque los grandes perjudicados son las comunidades claro, más humildes. El pueblo en general, sí. Así que es una situación muy crítica, la estamos siguiendo de cerca porque, bueno, cada día hay una novedad nueva,
Y bueno, hoy justamente incluso se eligen, todavía no estaba cerrada la convención constituyente, porque hoy se eligen los representantes de las comunidades indígenas, que por la Constitución tienen distritos especiales y hoy se eligen los integrantes indígenas de la convención constituyente, que teóricamente mañana empezaría a funcionar. Bien, muchos presidentes del mundo, bueno, plantearon su disconformidad frente a la Asamblea Constituyente, entre ellos el mandatario nacional, Mauricio Macri, que dijo que no ve una salida a la violencia que en estos momentos sufre Venezuela. Ayer veía las imágenes de lo que está pasando en Venezuela, que ya se viene reiterando hace meses, hace años, cada vez peor, cada vez más violencia, cada vez más agresión, cada vez más abandono. Y la verdad que primero fue el dolor y la solidaridad con el pueblo venezolano, que estamos recibiendo muchos venezolanos todas las semanas en Argentina, que vienen a trabajar, y bienvenidos, bienvenidos. Pero también no pude dejar de pensar lo cerca que estuvimos de ir por ese camino. Como todo hubiese sido realmente muy difícil, tremendo para los argentinos. Pero por suerte, una mayoría de argentinos decidimos cambiar. Decidimos creer en nosotros mismos. Decidimos vencer el miedo, la resignación que nos querían meter. Bueno, allí estaban las palabras del presidente Mauricio Macri en un acto en Santa Fe, donde también se refirió a la situación de Venezuela y de alguna manera compara que hubiésemos terminado siendo Venezuela si seguíamos con el modelo kirchnerista o con el mismo gobierno, ¿no? Sí, digamos, en el relato oficial, la cuestión de Venezuela y de Cuba, digamos, el relato antichavista, anti-Cuba, digamos, está impregnado, digamos, en el gobierno de Mauricio Macri y también en los otros gobiernos que se han aliado, digamos, para, por ejemplo, desconocer la convención constituyente bolivariana. Es decir, eso es un relato que desde la campaña electoral se veía como que los países progresistas habían articulado con el Hugo Chávez, digamos, una alianza estratégica que en verdad se efectuó porque se crearon instituciones regionales muy importantes como UNASUR, CELAC, diferentes instituciones que, bueno, empezaron a cooperar, pero de una forma muy diferente a lo que sucedió en la década de los 90, que benefició a las transnacionales o a las empresas multinacionales, sino pensando en una cooperación más solidaria, ¿no es cierto?, ayudando, bueno, en términos de ayudas sociales o de intercambio, bueno, de petróleo si se necesita, pero claro, con mercaderías o con productos agrícolas ganaderos, que la mayoría de nuestros países, como la Argentina y Brasil en su momento, podían intercambiar con Venezuela. Bien. Sergio, muchas gracias. Muy claro como siempre. Gracias, Lucas. Saludos a todos. Estamos en vivo en el canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Hay más información para compartir. Lo vamos a hacer en el próximo bloque. Ya venimos.